El equipo de Cruz Azul acaba de conseguir una victoria muy importante en contra de los Hidrorrayos del Necaxa en su última jornada, la jornada número 17, de cara a lo que va a ser este camino a la liguilla, a lo que es obviamente el sueño por conseguir la décima. Un resultado bastante interesante porque gustó Cruz Azul, llamó la atención y le devolvió un poco ese sentimiento al hincha, al aficionado, de alentar por este queridísimo equipo, obviamente por sus seguidores. Y en este caso hay una peculiaridad del hecho de ver cómo con una derrota en contra de Necaxa, el equipo de Cruz Azul iba a moverse en la tabla y se terminaba enfrentando al equipo de los Diablos Rojos de Toluca, y con esta victoria bastante llamativa terminará enfrentando en el partido de cuartos de final al equipo de los rojinegros del Atlas. Un resultado que viene de la mano del ahora nuevo técnico Joel Wiki, este proceso que muchos teníamos dudas de saber qué es lo que iba a pasar después de la salida tan llamativa y tan sorpresiva para muchos de Nicolás Ricardo Larcamón, pero al final termina siendo un paso muy positivo. Hasta el momento, no vamos a decir que Joel Wiki va a ser el que saque a Cruz Azul campeón. Es un buen resultado para iniciar y sobre todo vimos algunos cambios tanto en el plantel de juego como en algunos jugadores. Empezando por la alineación que terminaba presentando Joel Wiki en su primer partido oficial con el primer equipo de Cruz Azul. Recordemos que él ya tiene experiencia con la sub-21, que de hecho lo había hecho bastante bien, y en este caso termina siendo él el que tome las riendas de este nuevo equipo, por así llamarlo. Así que vimos dos cambios muy llamativos, un 3-4-3 que es la alineación que se venía repitiendo con Nicolás Larcamón, solamente que hubieron dos cambios muy interesantes. Teníamos la entrada de Jorge Rodante en lugar de Gonzalo Piovi y a Mauri García, que estaba teniendo minutos en lugar de Jeremy Márquez, aunque para mí no es un cambio que fuera muy interesante. Es algo bueno, obviamente, el hecho de ver cómo Amauri está teniendo bastantes minutos y que iniciara de titular, aunque Jeremy realmente no lo venía haciendo mal. Obviamente tuvo una mala suerte de haber anotado los únicos dos goles del encuentro contra el equipo de los Gallos de Querétaro la jornada anterior, pero no lo estaba haciendo mal. Sin embargo, bueno, este fue uno de los dos cambios que estuvo llamativos Joel Wiki en su primer partido, que a ver, para mí no hay ninguna calificación negativa en este caso. Es bien sabido el hecho de cómo hay jugadores que a lo mejor no terminan rindiendo, no terminan apareciendo, como lo veníamos viendo, como el caso de Paradela, el caso de Palavecino, que en este caso terminan siendo ellos dos de los autores de los goles que se estuvieron anotando el día de hoy. Entonces, creo yo que es algo bueno el hecho de ver algunos cambios tanto de actitud como en el plantel, como estos dos cambios. Tuvimos algunas oportunidades de disfrutar un poco más el encuentro en el segundo tiempo, ya que en la primera parte no había pasado mucho, algunas llegadas por parte de Palavecino, Charlie tenía algunas oportunidades, Dita que al final no terminaba teniendo tanta complejidad en la portería y sobre todo con Kevin Mier, algunas llegadas que terminaba teniendo el equipo de Necaxa, pero que no eran de tanto peligro o que no hacían que el arquero colombiano tuviera un poco más de complejidad hasta la segunda parte. En el segundo tiempo vimos un cambio más ofensivo de parte del equipo de Cruz Azul. De hecho, los dos equipos empezaron a animarse un poco más, de hecho, a arriesgarse a buscar la anotación que obviamente te diera esa tranquilidad, y en este caso afortunadamente fue por parte del equipo de Cruz Azul, que unos minutos antes Paradela había tenido una jugada muy clave, había tenido una jugada que era para más, de cara enfrente de la portería y obviamente contra el portero de Necaxa, que no termina por definir, pero minutos después termina teniendo una gran asistencia por parte de Rodolfo Rotondi, que también había errado algunos pases en el primer tiempo y uno antes en el segundo, iniciando la segunda parte, había tenido un error bastante claro en los pases, que de hecho creo que es lo que más le ha costado adaptar al equipo de la máquina cementera, y para muestras un botón que fue el primer tiempo en los pases que estaban teniendo, la verdad no había ningún tipo de claridad. Volvíamos a lo que muchos estábamos sufriendo con Larcamón, que eran los pases a ver si alguno llegaba, los pases adelantados que no terminaban por generar peligro, y en este caso empezaron a ver esos cambios y tuvimos la anotación por parte de José Paradela al minuto 52,
y bueno, al final Cruz Azul se empezó a sentir un poco más cómodo dentro del plantel, empezó a sentirse un poco más a gusto dentro del campo, ver cómo empezaban a mover el balón, no se desesperaban, no les quemaba el balón y no buscaban todo el rato los pases adelantados para ver si alguno de los delanteros llegaba. En este caso, bueno, afortunadamente se vio un poco más de jugada, un poquito más de fluidez en un plan de juego que creo yo que viene mucho de la mano de Joel Wiki en el aspecto de buscar un poco más los pases cortos y no buscar matar al delantero o al extremo derecho o izquierdo, que en este caso era Palavecino y Charlie Rodríguez, para ver si llegan al balón. Afortunadamente se cambió eso, se corrigió, creo yo, en el momento exacto, y para muestra reitero un botón, que fue justamente el segundo gol por parte de Agustín Palavecino, una jugada muy buena por parte de Paradela, hay que decirlo, un poco de suerte se tuvo en ese gol, pero al final termina siendo Palavecino quien define el segundo tanto del encuentro. Algo muy llamativo es la famosa ley del ex, que justamente se dio en este caso por parte de Paradela y Palavecino, recordando su pasado con el equipo de los Hidrorrayos, y bueno, afortunadamente en contra no hubo la famosa ley del ex, hablando obviamente de Farabelli, que sabemos que antes estaba en el equipo de Cruz Azul y ahora se encuentra en el equipo de Necaxa, que desafortunadamente quedan eliminados de esta liguilla Clausura 2026. Cuando más cómodo se estaba sintiendo el equipo de la máquina, teníamos algunas llegadas por parte del equipo de Necaxa que no se le iba a dejar nada fácil al equipo de la máquina, pero desafortunadamente en una jugada bastante llena de rebotes, bastante llena de inseguridad por parte de los delanteros, en este caso el Toro Fernández que terminaba bajando para defender un tiro de esquina, en un rebote termina siendo una falta, para mí bastante innecesaria, sin embargo, bueno, termina siendo obviamente no intencionada, o eso queremos pensar los seguidores de la máquina. El Toro termina cometiendo un penal que se termina revisando en el VAR. Para mí no era revisarla en el VAR, era bastante clara a primera vista. Sin embargo, bueno, el árbitro central lo termina viendo de esa manera, termina cobrando la pena máxima y termina siendo la anotación a favor del equipo visitante, Ricardo Monreal, al minuto 71. Luego de ahí venía algo que muchos seguidores, o al menos yo, voy a hablar por mí mismo, por mí, perdón, en esta situación, y es el tema de los cambios. Ver cómo Joel Wiki rompió ese estereotipo, rompió ese estigma que venía dejando Nicolás Larcamón de hacer un cambio al 70, un cambio al 80, tres cambios al 85, no, en este caso vimos tres cambios que fueron clave, que fueron lo que terminó sentenciando este partido, porque terminaba entrando Cristian Everé por el Toro Fernández. Creo yo que no fue por el fallo, sino que tampoco había aparecido mucho en el campo. Tenemos la entrada de Amaury Morales por Amaury García y también la entrada de Luca Romero por Omar Campos, que la verdad Omar Campos está siendo un jugador clave en este nuevo proceso, tanto con Nicolás Larcamón como en este caso con Joel Wiki. Está siendo un jugador muy importante porque es el que baja, es el que sube, es el que te da el pase, es el que apoya a la defensa, apoya a los laterales, incluso busca que el equipo rival no sobrepase el medio campo, tratando de guardar el balón, de pasar atrás sin ningún tipo de que le queme el balón. Está siendo un jugador muy, pero muy clave, al igual que para mí está siendo Cristian Everé. El nigeriano está teniendo una temporada bastante baja de minutos porque con Nicolás Larcamón solamente estaba entrando en el segundo tiempo y eso algunos minutos, pero yo lo venía diciendo desde el análisis en el partido de vuelta contra Los Ángeles FC cuando queda eliminado Cruz Azul, que es un jugador que cuando entra te cambia el modo de juego en un instante. Y él, para muestras un botón, perdón que esté usando esa frase mucho tiempo, pero la verdad es que no encuentro otra manera de describirlo. Provoca una tarjeta amarilla en contra del equipo rival y minutos después justamente la entrada de Emilio Lara que terminaba entrando por Raúl Martínez al minuto 74, una jugada de contraataque aprovechando la explosividad del jugador nigeriano que tiene para poder buscar ahora sí los pases largos, en una jugada con mucha molestia, con mucho desquite, termina viendo un empujón, el último jugador que quedaba obviamente era Cristian Everé y le terminan sacando la tarjeta roja a Emilio Lara que tenía un minuto en el campo. Luego de ahí, en una disputa, en un tema de conflicto, al final reclamándole al árbitro porque no te quieres quedar con un jugador menos y menos, obviamente, yendo
perdiendo en el marcador, termina sacando una tarjeta más el árbitro central por parte del equipo de Necaxa en contra de Agustín Oliveros. En unos minutos, desde que entró Christian Everett, te provocó una tarjeta amarilla, te provocó una tarjeta roja y te provocó una tarjeta amarilla por reclamos. O sea, la desesperación con la que estuvo el equipo de Necaxa tras esa tarjeta roja se vio al instante. Era increíble el cambio de juego que tuvo Christian Everett, cómo le dio ese lado ofensivo y explosivo el nigeriano a favor de Cruz Azul. ¿Y qué pasó minutos después? Bueno, esa misma falta con la que terminaban expulsando a Emilio Lara, terminaba entrando un auténtico gol, hay que decirlo, está un poco desviado el balón por parte de uno de los jugadores de la barrera y también por parte del mismo portero de Necaxa, pero no deja de ser un auténtico golazo por parte de Lucas Romero, otro de los cambios justamente que habían ingresado al campo, termina siendo una anotación espectacular. ¿Y con quién la celebró? Obviamente con Christian Everett. Christian Everett generó dos tarjetas amarillas, generó la tarjeta roja y generó que en esa jugada del tiro libre se hiciera el 3-1. Es un jugador clave, es un jugador que yo venía pidiendo desde hace mucho tiempo que le dieran más minutos, que esté de titular dentro del campo, porque es el que te da un poco más de ataque y un poco más de seguridad en esos pases largos que está acostumbrando para Vecino, para Adela y el mismo Charlie Rodríguez, e incluso con Rotondi también esa velocidad la tienen que aprovechar, y creo yo que Christian Everett es el que más está teniendo esas oportunidades. Luego al minuto 85 y 88 tenemos la entrada de Andrés Montaño, que suplía a José Paradela, que se terminaba yendo entre aplausos, que si bien falló algunas jugadas, falló unas bastante claves y en tema de pases también estuvo errando mucho por esta necesidad de buscar el pase largo y no tener un delantero, como en este caso Christian Everett, terminaba apareciendo ahí y bueno, se terminaba saliendo de cambio por parte de Wiki, que creo yo que lo quiere guardar un poquito, al final unos minutos de descanso extra no le vienen mal a nadie. Y luego teníamos esta entrada de Andrés Montaño y al minuto 88 Jorge Rodante, algo que preocupó mucho a la afición azul es que salió con un poco de molestias, creo yo, en el muslo izquierdo, termina saliendo de cambio y teníamos el debut por parte de Josué Díaz, un jugador que bueno, no había tenido minutos, pero en este cambio y en esta nueva faceta con Joel Wiki que conoce a los jugadores de sub-21, pues veíamos esta entrada que no fue que tuviera muchos minutos o tuviera muchas oportunidades, sin embargo, al final entraba al campo por parte de Joel Wiki para tener un poco más de minutos. Y luego al minuto 95, después de una jugada muy clave que tenía el equipo de Necaxa, que había tenido una antes que era el 2-2, un poste que terminan teniendo los hidrorrayos, no termina siendo el 2-2 porque yo no sé cómo hubiera seguido el partido, creo yo que hubiera ganado Cruz Azul de todas maneras, pero al final el hecho de que te empaten en 2 minutos te hubiera generado mucha molestia y un poco más de presión, que bueno, eso ya venía acostumbrado justamente el equipo de Cruz Azul. Tenemos la anotación por parte de Andrés Montaño con asistencia de Carlos Rotondi, otra asistencia para el uruguayo, que termina siendo algo muy positivo, el hecho de ver cómo sigue apareciendo y que duró todo el encuentro, que al final, bueno, sabemos que en algunos partidos clave no llega a aparecer, en este momento termina apareciendo con 2 asistencias y termina dándole el pase a Andrés Montaño, que venía de entrar hace unos minutos y termina haciendo la anotación. La verdad es que un partido muy clave, un partido importante que reitero, era bastante necesario darle esta confianza, no solamente al club, sino también a la afición de cara a lo que va a ser la liguilla, que se va a estar enfrentando al equipo de los rojinegros del Atlas, perdón, que bueno, con esta victoria creo yo que nos podemos sentir un poco más tranquilos. Es verdad que se perdió el segundo lugar, que terminamos en quinto lugar, entiendo esa situación, pero al final Joel Wiki es su primer partido y para hacer el primer encuentro, la forma en cómo dirigió, la forma en cómo hizo los cambios y cómo leyó el partido, para mí es bastante rescatable. Es verdad que obviamente Necaxa con un jugador menos no se iba a estar arriesgando tanto y sobre todo viendo la velocidad que tiene Christian Everett, que no me voy a cansar de decir que es un gran jugador, pues terminaba siendo bastante clave y no se iba a estar arriesgando tanto a buscar otra anotación porque en cualquier contraataque teniendo a Andrés Montaño, teniendo a Rotondi y teniendo a Everett era muy innecesario buscar eso. Creo yo que Necaxa tuvo un gran partido por minutos, no hablo que fue mucho menos más que el equipo de la máquina.
Sin embargo, para mí estuvo apareciendo en unos momentos clave y bueno, creo yo que es algo bastante rescatable para el equipo ahora dirigido por Joel Wiki. En tema de calificaciones, yo no puedo culpar a Kevin Mier por no atajar el penal. Al final es un 50-50, lo puedes atajar, lo puede fallar o incluso lo puede llegar a volar el jugador de Necaxa, que en este caso no fue así. Pero bueno, para mí es una calificación aprobatoria. Eric Lira, Willer Dita y Jorge Rodante, para mí lo hicieron bien. No hubo tantas ocasiones de peligro, salvo ese poste que, bueno, terminaba provocando el equipo de Necaxa, pero fuera de eso, algunos tiros que terminaba apareciendo muy bien Eric Lira, también Willer Dita, incluso apareciendo en la parte ofensiva, aprovechando la altura en esos tiros de esquina, terminaba teniendo un remate que se iba fuera de la portería rival, pero bueno, al final estaba mostrando de lo que podía ser capaz, no solamente como defensa, sino también obviamente dentro del área rival. Entonces creo yo que es una calificación positiva para la defensa. Omar Campos, bueno, yo de verdad, o sea, está siendo increíble la temporada y el juego que está teniendo este chico. La verdad es que es admirable la forma de cómo se desvive, cómo siente los colores y cómo realmente está apareciendo. No es un jugador que aparece en un partido y desaparece en el siguiente, no, sino que tiene una constancia muy clave que a Cruz Azul, cómo le cuesta encontrar jugadores que tengan esa relevancia y ese peso dentro del campo. Luego tenemos ahí a Paradela, tenemos a Mauri García, que si bien a Mauri no estuvo teniendo muchas oportunidades, todas las jugadas que tenía dentro en el medio campo, siempre buscaba los laterales, siempre buscaba abrirse para los lados para no perder el balón, para no generar una contra, y es algo muy, muy positivo que tuvo hoy el jugador a Mauri García en un partido titular, que reitero, fue uno de los cambios que tuvo Joel Wiki en su nueva dirigencia, bueno, en su gestión, perdón. Luego de ahí, bueno, obviamente no puedo decir menos de Palavecino, que metió el gol, y también de Charlie Rodríguez, que en este caso terminaba apareciendo como extremo izquierdo, luego lo terminaban bajando para que estuviera en la parte de arriba Paradela Palavecino y tener como único delantero al Toro, o en este caso a Cristian Evere. Entonces, para mí es una calificación positiva. Charlie, hablando obviamente de él, perdón, me faltaba Rotondi. Rotondi para mí está siendo un jugador clave, está siendo un jugador que ya lo están teniendo un poquito más controlado en la parte de mediocampo, porque no puedes tener un jugador que un momento sea de defensa o lateral, al otro sea carrilero y al otro sea extremo, porque al final las dos asistencias que termina dando Rotondi es dentro del campo o más allá del mediocampo rival, algo que si bien es algo positivo, porque tienes a un jugador que puede darse esos espacios, que te puede aperturar por la banda izquierda, es un jugador que se termina cansando. En una contra no lo va a alcanzar y vas a terminar provocando una tarjeta amarilla o incluso una anotación o generar peligro para Kevin Mir. Entonces, para mí, muy buena actuación por parte de Rotondi, que reitero, tuvo dos asistencias, algo bastante positivo. Y bueno, ya los demás jugadores, no tengo nada más que decir. Para mí, Paradela tiene que mantener ese nivel, tiene que seguir apareciendo en la forma en cómo sigue, cómo nos venía acostumbrando a inicio de la temporada. El Toro Fernández, si bien tuvo ese error en el penal, para mí no termina siendo una calificación ni positiva ni negativa. Para mí sería una calificación neutra, porque tampoco apareció mucho, pero en los momentos que tenía que aparecer, bueno, ahí estaba el jugador. El Toro Fernández, perdón, es la emoción de ver cómo Cruz Azul pudo ganar y sobre todo que convenció. Y bueno, los cambios, no tengo, ahí todo es perfecto. O sea, para mí, Cristian Everett tiene que tener más minutos, tiene que iniciar como titular junto con Amaury Morales, que de verdad es un jugador que, si bien el día de hoy no tuvo tanta aparición o no estuvo saliendo tanto dentro del campo, es un jugador que se sabe la velocidad y la resistencia dentro del campo que tiene, porque al final el hecho de que le llegue un balón no se desespera, no pierde la cabeza buscando pases o tratando de hacer alguna jugada histórica o no sé, tratando de dar algo, sin embargo termina apareciendo muy bien y para mí es algo muy positivo. Y bueno, Lucas Romero con ese gol, que si bien entiendo que a lo mejor no nos tiene acostumbrados a aparecer con goles, a aparecer con asistencias o con buenas jugadas, en el partido contra Querétaro en su entrada lo hizo bien junto con Cristian Everé otra vez, y en este partido termina siendo un gran gol el jugador argentino, que para mí, bueno, yo no tengo nada más que decir para él. Hay mucha gente que lo critica, mucha gente que no le convence, pero creo yo que los minutos que está teniendo o las oportunidades que viene generándose
lo pueden llegar a salvar y obviamente hoy es una calificación positiva sí o sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el equipo de Cruz Azul de cara a la liguilla. Atlas no es un equipo fácil. De hecho, bueno, terminó empatándole al equipo del América en un partido bastante complicado, bastante ajetreado, que bueno, ya lo platicaremos el miércoles en Rebote MX, todos los miércoles a las 8 de la noche. Pero bueno, creo yo que es algo muy positivo. Yo estoy bastante satisfecho con este partido, no solamente por el marcador, sino por cómo jugó el equipo y los cambios que tanto veníamos pidiendo se dieron. Entiendo que Nicolás Larcamón venía con una temporada nada más. Hay muchos errores del pasado que obviamente terminan pesando más. Y bueno, el tema de gestión, el tema de las declaraciones que terminaba dando, como lo del México-Brasil de leyendas y poco más, pues terminaron siendo el clavo en el ataúd. Y hasta el momento es una decisión positiva. No digo que con Joel Wiki, ojalá podamos llegar a la décima, pero no digo que con él vayamos a hacer eso, porque sería muy resultadista de mi parte decir que Joe Wiki es el mejor entrenador y que vamos a poder conseguir la décima caminando. Obviamente no. Hay que ir con calma, hay que ir con una clave muy importante que es buscar la constancia. Ver cómo Cruz Azul se mantiene jugando de esta manera y termina teniendo cambios bastante atractivos, que en este caso para mí Everé no tendría que ser cambio, tendría que ser titular, incluso por la parte de la banda derecha creo yo que sentaría bien y tener a un a un Omar Campos, perdón, de lateral derecho para que tenga esa explosividad junto con el nigeriano, creo yo que sería uno de los cambios que yo más vería a favor para Joel Wiki de cara a lo que va a ser la liguilla contra el equipo rojinegro. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya estaremos analizando los siguientes partidos, que una vez más es contra el equipo de Atlas. Y nada, si les gustó este análisis, si les ha estado gustando, de hecho, gracias el apoyo que han estado dando a los análisis que he estado subiendo. Así que si les sigue gustando, pueden dejarme sus comentarios, qué es lo que opinan, qué es lo que ustedes cambiarían de este encuentro. Y pueden dejar su like, pueden suscribirse y no se olviden todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, Rebote MX. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente.